Bueno, en este cuestionario se va a desarrollar, se van a explicar las preguntas que tienen que ver con la fase 5. Dentro de ellas empezamos con el término de qué es mol. Cuando nosotros hablamos de un cartón de huevos, tenemos una medida exacta, que son 30 huevos. Cuando hablamos de una docena de manzanas, entonces estamos hablando de una medida exacta que son 12. Si mencionamos una gruesa de lápices, serían 144 lápices. Y pues si hablamos de una caja de gaseosas o una caja de cerveza, pues siempre hablamos de 30. O sea, son medidas exactas. Les damos otro nombre, un cartón, una caja, una gruesa, pero todos son medidas exactas. Al igual, el mol es una medida exacta, es una medida muy grande que contiene 602, empezamos a mirar 1.000.000, 1.000.000.000, perdón, 1.000.000, 2.000.000.000, 3.000.000.000. Entonces, de esta manera sería una medida muy grande para la cual le damos, la resumimos como 6,02 por 10 a la 23. Ese es el mol, una medida, una cantidad que alberga 6,02 por 10 a la 23 partículas. Generalmente esta cantidad se usa para átomos, moléculas y electrones. Un mol de átomos de carbono contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Una mol de moléculas de agua contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Una mol de electrones contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Es muy importante conocer el concepto de la masa molar. La masa es la cantidad que tiene una sustancia, que una sustancia contiene en una mol. Entonces, una mol se define como 6,02 por 10 a la 23 elevado a la 23 partículas. En la tabla periódica se puede encontrar la masa molar de los elementos, también llamada la masa atómica o peso atómico. En la parte inferior del elemento, en la tabla periódica, encontramos esa masa o ese peso. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, si miramos en la tabla, tiene la masa o peso atómico de 1,008. El nitrógeno tiene 14,01. Entonces, nosotros podemos decir que en 1,08, o sea, en esa masa que tiene el hidrógeno, que tiene el carbono, cada uno de los elementos que se encuentran en la tabla periódica, contienen 6,02 por 10 a la 23 partículas. Ahora vamos a mirar la masa molar o la masa de esta molécula del NH3. Entonces sería, el nitrógeno pesa 14 y el hidrógeno 1, pero como tenemos 3 hidrógenos, entonces serían 3 más 14, 17. Quiere decir que la masa molar o el peso molecular de ese compuesto es 17. Nos está, de acuerdo al concepto de mol, entonces que en 17 gramos mol hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. Miramos acá, entonces ya miramos que en una mol hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. Entonces, mirando la pregunta, ¿cuántas moles hay en 100 gramos? ¿Sí? Miramos, una mol de nitrógeno pesa 17 gramos. En 100 gramos, ¿cuántas moles hay? Y hacemos la operación matemática. Cuando hablamos de molaridad, estamos hablando de la concentración de una solución. Igualmente, entonces, en una mol, en estas soluciones, entonces también una mol contiene, son 6,02 por 10 a la 23 partículas que hay en ese compuesto, ¿cierto? Bueno, en las soluciones, una solución es una mezcla de un soluto y un solvente. El soluto, esa solución puede ser de varios tipos. Puede haber la mezcla de que el soluto sea un sólido y el solvente sea un líquido, por ejemplo, harina y azúcar.
Una mezcla, otra solución, donde el solvente es un líquido y el soluto es una sal, perdón, es un sólido, por ejemplo, el agua y la sal. Otra solución, cuando el solvente es un gas y el soluto también es un gas. Entonces, por ejemplo, miramos los gases de la atmósfera. Otra solución, cuando el solvente es un líquido y el soluto es un gas. Entonces, miramos el ejemplo de la gaseosa, de las gaseosas, ¿cierto? Que tienen esto, gas carbónico. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para saber quién es el soluto y quién es el solvente en una solución? Siempre el que está en mayor cantidad es el solvente. Yo puedo decir que tengo 500 gramos de harina y 250 gramos de azúcar. En ese caso, la harina sería el solvente. Si tengo 750 mililitros de alcohol y 500 mililitros de agua, en ese momento el alcohol está en mayor cantidad, entonces el solvente sería el agua. Siempre el solvente es el que está en mayor cantidad. Sí, si la solución no lo dice o no hay, dice, tenemos 500 mililitros de una solución y no identifica quién es el soluto y quién es el solvente, se asume que el solvente es el agua. Acá tenemos un ejemplo de una preparación de una solución donde el soluto es un líquido y el solvente también es un líquido. Bien. Cuando hablamos de molaridad de una solución, es una expresión de concentración. Importante desde el punto de vista químico, la molaridad se calcula de acuerdo a las moles del soluto sobre los litros de la solución. Siempre moles de soluto sobre litros de solución. ¿Cómo hago para calcular las moles? Las calculo masa del soluto sobre el peso molecular de ese soluto. ¿Sí? Miramos acá este ejemplo. Se disuelven 6 moles de hidróxido de sodio en suficiente agua para preparar 3 litros de solución. ¿Cuál es la molaridad de esa solución? Entonces, ¿qué dice la ecuación? Que la molaridad es igual a las moles del soluto sobre litros de solución. ¿Quiénes son las moles del soluto? 6 moles, ¿cierto? 6 moles de NaOH. ¿Cuánta solución tenemos? Dice que tenemos 3 litros. Entonces, pues representamos, hacemos la operación matemática donde dividimos 6 moles sobre 3 y me daría el resultado. Miremos este otro ejemplo. ¿Cuál es la molaridad de cada una de las siguientes soluciones? 2 moles de cloruro de calcio en 500 mililitros de solución. La molaridad, entonces tenemos en la ecuación moles de soluto, 2 moles de cloruro de calcio. El volumen de la solución, aquí está en mililitros, pues la tenemos que convertir en litros. Y ahora con esta, 600 gramos de NaOH, no tengo moles, me dan 600 gramos. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlas a moles. ¿Cómo las convierto? Aquí les enseñé que las moles se calculan masa del soluto sobre el peso molecular. Entonces, masa del soluto, 600 gramos. Peso molecular del hidróxido de sodio, serían, el sodio pesa 23, más 1 el hidrógeno serían 24, más 16 el oxígeno serían 40. Entonces, las moles del soluto serían 600 sobre 40. Y me está diciendo el volumen de la solución, que es 0.250 litros. Miramos este otro ejemplo, dice calcular la molaridad de una solución de 250 mililitros en la que están disueltos 30 gramos de cloruro de sodio. Entonces, aquí el soluto es el cloruro de sodio. No me está diciendo quién es el solvente. Entonces, yo asumo que el solvente es el agua porque no me está diciendo quién es. Miramos cuánto es la solución. La solución tenemos, el volumen de la solución sería en total, no mentiras, el volumen de la solución serían 250 mililitros, o sea que 220 serían agua y 30 gramos de cloruro de sodio para que nos dé un volumen de 250.
¿Qué hacemos? Entonces recordemos, primero la ecuación de la molaridad, que es moles de soluto sobre litros de la solución. Un momentico, voy a revisar algo. Vamos a ver si estoy grabando. Bueno, entonces, la solución, la solución, pero un momento, voy a mirar si de verdad estoy grabando porque así. Bueno, acá tenemos este ejemplo. Entonces, en la ecuación molaridad, peso del cloruro de sodio serían 58.45. Me dice cuántos gramos tengo del soluto. 30 gramos. Entonces, para calcular las moles, dividiría 30 entre 58.45. Ese valor serían las moles y el volumen de la solución, que es en litros. ¿Cuánto es el volumen de la solución? 250 mililitros que los tengo que convertir a litros. Entonces, ¿cuánto me darían? 0.25 litros, ¿cierto? Entonces, al hacer la operación, 0.51 moles sobre 0.25 litros y el valor de la molaridad sería 2,024 molar. Este otro ejemplo, calcular la molaridad de 5 gramos de ácido sulfúrico en una solución de 200 centímetros cúbicos. Bien, entonces, volvemos a la ecuación. Molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución. Primero, calculamos las moles del soluto, ¿cierto? Calcular moles. ¿Cuántos soluto tengo? 5 gramos. ¿Qué tengo que hacer? Calcularle las moles. 5 sobre el peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces, tenemos 2 hidrógenos y el peso del hidrógeno es 1, entonces 2 por 1. El azufre pesa 32 más 4 por 16 oxígenos para un total de 98 gramos mol el peso del ácido sulfúrico. Tenemos las moles del ácido sulfúrico serían la masa, que son 5 gramos, sobre el peso molecular, que son 98, para un total de 0,51 moles, 0.051 moles. Y al calcular la molaridad, entonces las moles del ácido sulfúrico, que son 0.051, sobre el volumen de la solución. ¿Y cuánto volumen hay de la solución? Dice que tiene 200 centímetros cúbicos. Muy bien. Miramos este otro ejemplo. La molaridad de una solución que contiene 50 mililitros de alcohol y 250 mililitros de agua. Entonces, ¿quién es el soluto y quién es el solvente? El soluto, el agua es el solvente porque está en mayor cantidad. Y el soluto sería el alcohol etílico porque está en menor cantidad. ¿Cuánto tenemos? 50 mililitros. ¿Qué debo hacer? Calcularle las moles a las moles que tengo, convertir estos 50 mililitros a moles, ¿cierto? Pero recordemos que para calcular moles es masa del soluto y yo no tengo masa, yo tengo es volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, a través de la ecuación de masa es igual a volumen por densidad, entonces calculo esa masa para luego poder llegar a las moles. Entonces, el volumen, ¿cuánta es la densidad? ¿Cuánta es la densidad del alcohol? ¿Sí? ¿Cuánta es la densidad? Entonces, aquí la tenemos, que la densidad es 0.79. ¿Cuánto es el volumen que tengo de alcohol? Entonces, serían 50 centímetros cúbicos, ¿cierto? Esos 50 mililitros, pues los pasé a centímetros cúbicos. Bien, entonces, con esto hallé la masa del alcohol, que es 39.5 gramos. Luego, entonces, ahora sí, con esos 39.5 gramos,
entonces calculo las moles. ¿Cuánto es el peso molecular del alcohol? Aquí lo tenemos. Tenemos 2 alcoholes, 2 por 12, 6 hidrógenos, 1 oxígeno para un total de 46 gramos. Entonces, moles igual a 0.86. Bien, seguimos. Al calcular acá este valor de la molaridad, entonces daría 0.86 sobre 0.3 litros, que me está diciendo aquí 3 litros. Entonces, para un valor total de esa molaridad de 2.866. Bien, ahora la normalidad, ¿qué indica? ¿Qué tan reactiva es la solución de la especie disuelta? En lugar de qué tan alta o diluida es la concentración en el caso de la molaridad. La normalidad es una unidad de concentración que corresponde al número de equivalentes de soluto por litro de solución y es una forma de expresar la concentración de una disolución que indica el número de equivalentes de soluto disueltos en un litro de solución. El número de equivalentes gramos de soluto, la normalidad entonces la podemos definir como el número de equivalentes gramos del soluto sobre sobre litros de solución. ¿Cómo calculamos los equivalentes? Los equivalentes serían el peso molecular del compuesto. Si es un ácido, entonces el peso molecular sobre el número de hidrógenos. Acá tenemos este ejemplo. El ácido sulfúrico, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2. ¿Cuánto pesa el ácido sulfúrico? Pesa 98. Entonces 98 sobre 2. ¿De qué manera calculamos los equivalentes? Entonces siempre teniendo en cuenta la cantidad de hidrógenos que tenga si es un ácido, la cantidad de OH si es un hidróxido o la cantidad de cargas positivas o negativas si es una sal. En este caso, el ejemplo del hidróxido de sodio solamente tiene un OH, entonces sería 1. Y entonces, y el peso molecular del hidróxido de sodio es 40, entonces 41. 40 dividido entre 1. Y al mirar acá el carbonato de sodio, tenemos que el sodio tiene 2 cargas positivas, ¿cierto? Tiene 2. Aquí el sodio tiene más 1, pero como está este 2 de su índice, entonces lo multiplicaría más 1, entonces sería 116, perdón, 106, que pesa el carbonato de sodio y lo dividimos entre 2. Miremos este ejemplo. Dice calcular la normalidad y la molaridad de 50 gramos de carbonato de sodio en 100 mililitros de solución. Entonces, siempre tenemos que partir de esta ecuación que equivalentes gramos de soluto sobre litros de solución. Entonces, normalidad, ¿cómo la calculamos? La normalidad la calculamos. Peso molecular del carbonato de sodio, ¿cuánto es? 106. ¿Cómo calculamos las moles? Porque tenemos acá 50 gramos, entonces yo las tengo que convertir en moles. Gramos sobre el peso molecular, 50 gramos sobre el peso molecular, que son 106. Bueno, aquí ya calculamos las moles y me dio 0.47. Ahora, vamos a calcular los equivalentes del carbonato de sodio. Entonces decimos, moles, calculamos, o sea, este valor, moles por, disculpe, entonces decimos, en una mol de carbonato de sodio hay 2 equivalentes. En una mol hay 2 equivalentes. Recordemos que el sodio tiene carga positiva más 1, pero como tiene un subíndice 2, entonces sería 2, ¿cierto? El equivalente. Ahora, entonces, si una mol de carbonato de sodio tiene 2 equivalentes en 0.47, ¿cuántos equivalentes hay? Entonces sería igual a 0.94 equivalentes. Y ahora sí, calculo la normalidad, que sería 0.94 dividido entre el volumen, que tiene que ser en litros. Este volumen lo he convertido a litros y me da 0.1 litro. Y el valor de la normalidad sería 9,4. Bueno,
Vamos ahora con este ejemplo de la normalidad. Dice, calcular la normalidad de 20 gramos de hidróxido de berilio en 700 mililitros de solución. ¿Qué hacemos primero? Siempre calculamos el peso molecular de ese compuesto, del hidróxido de berilio. ¿Cuánto pesó el berilio? Entonces, pesó 43. ¿Qué me están preguntando? La normalidad. ¿Qué tengo que calcular? Los equivalentes gramos. ¿Qué tengo? Los litros. Entonces, que tengo 700 mililitros y los debo convertir a mililitros. Bueno, continuamos entonces. En una disolución, el hidróxido de berilio, perdón, acá. Tenemos que, decíamos que vamos a calcular las moles del hidróxido de berilio. ¿Cómo se calcula? La cantidad de masa que tenemos sobre el volumen. Entonces tenemos, ¿cuántas moles hay en 20 gramos? ¿Cierto? ¿Cuántas moles? Entonces dividimos los gramos, 20 gramos sobre 43, me daría 0.47. Ahora vamos a calcular los equivalentes. Entonces, vamos a mirar cuántos equivalentes primero que todo hay acá. Hay acá en una mol. Tenemos que este compuesto es un hidróxido. ¿Cuántos OHs tiene? Tiene 2. Entonces, en una mol de hidróxido de berilio hay 2 equivalentes gramos, ¿cierto? En una mol. Ahora, en 0.47, ¿cuántas moles hay? Repito, en una mol hay 2 equivalentes. En una mol hay dos equivalentes gramos. En 0.47 moles, ¿cuántos equivalentes gramos hay? Entonces me da un resultado de 0.94. Ahora, si calculamos la normalidad, entonces dice que la normalidad es igual al número de equivalentes sobre litro. Entonces, la normalidad es igual a 0.94 equivalentes sobre el volumen de la solución, que la he convertido en litros, en 0.7 litros. Calculo y obtengo el resultado. Miremos este otro ejemplo. Me dice el porcentaje en volumen BB expresa los mililitros de soluto que se encuentran disueltos en 100 mililitros. Pero ¿qué pasa? El soluto me está diciendo que el soluto es un líquido, ¿cierto? Porque me está hablando de volumen. Y la solución también es un líquido porque me está hablando de volumen, me está hablando de mililitros, ¿sí? Cuando me dice acá el ejemplo, dice, calcule la normalidad de una solución de ácido clorhídrico al 2% en una relación BB. Entonces, eso es lo que tengo que mirar. ¿Cuánto soluto tengo? ¿Cuánto soluto tengo en 100 mililitros? Tengo dos, ¿cierto? 2 mililitros. Tengo 2. Y entonces, de esta manera yo continúo. Recordemos entonces que tengo que calcular las moles y para poder calcular moles tengo que pasar a gramos. Y como tengo el volumen, es un volumen, entonces a partir de la densidad es que se debe calcular esos gramos. Primero calculo la densidad, es igual a masa sobre volumen. Entonces despejo la masa, ya obtuve la masa, entonces a partir de la masa calculo las moles. Vamos a mirar el ejemplo. Entonces, calcular la normalidad de 100 mililitros de una solución de ácido clorhídrico al 2%. ¿Cuánto pesa el ácido clorhídrico? Pesa 36.5. ¿Cuánto es la solución? 100 mililitros.
¿Qué quiere decir este 2%? Que tengo 2 gramos, me está diciendo que tengo 2 gramos, en esos 100 mililitros de solución hay 2 gramos, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuántos gramos de solución tengo? 2 gramos, entonces, a estos 2 gramos es que le tengo que sacar, con esos 2 gramos tengo que sacarle las moles. ¿Y cómo calculo las moles? 2 sobre la masa molar del ácido clorhídrico, que sería 36, y un valor de 0.054. Y ahora vamos a utilizar los 100 mililitros de la solución. Entonces, esos 100 mililitros los pasamos a litros, me daría 0.1 litro. Luego, entonces, calculamos los equivalentes, ¿cierto? Entonces decimos que a qué es igual. Si una mol de ácido clorhídrico tiene un solo hidrógeno, o sea, un equivalente, en 0.54 moles, ¿cuántos equivalentes hay? Aquí, bueno, entonces pues me daría 0.054 y me daría, es que no lo hice aquí en la operación. Vuelvo y repito, aquí me faltó esta partecita, lo que me falta. Entonces decimos que, así como lo hicimos anteriormente en este ejercicio, que tengo que calcular, después de que he calculado las moles, calculo los equivalentes gramos, ¿cierto? Entonces, miramos, decimos acá que tenemos 0.054 moles. Aquí tengo una mol de ácido clorhídrico. Si en una mol de ácido clorhídrico solamente tengo un hidrógeno, o sea, un equivalente, en 0.054, ¿cuántos equivalentes gramos? Y luego, finalmente, entonces, si calculo la normalidad, que sería el número de equivalentes sobre el volumen, que sería 0.1 litro. Aquí hay un error de proceso, pero ya les he explicado cómo es. Seguimos con este otro ejemplo. Decimos, calcule la normalidad de 100 mililitros de una solución de ácido fosfórico al 3%. Entonces, el ácido fosfórico, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3, ¿cierto? O sea, ¿cuántos equivalentes gramos tiene esta mol? Tiene 3 equivalentes. ¿Cuánto pesa el ácido fosfórico? Pesa 98. Aquí ya calculamos y pesa 98 gramos. Entonces, ahora vamos al segundo paso donde decimos, ¿qué es el 3%? Dice que ¿qué es ese porcentaje? Entonces dice que hay 3 gramos de ácido fosfórico en 100 mililitros de solución, ¿cierto? Bueno, luego a esos, ya sabiendo que son 3 gramos que hay de soluto, a esos 3 gramos le vamos a sacar las moles. ¿Cuántas moles? Entonces, dividimos estos 3 gramos sobre el peso del ácido fosfórico y me daría 0.036 moles. Ahora calculamos, bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasar estos 100 mililitros, los tenemos que pasar a litros. Luego, entonces pasamos, ya tenemos el valor de las moles y luego entonces calculamos el número de equivalentes. ¿Cómo calculamos el número de equivalentes? Entonces, como decíamos anteriormente, una mol de ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos. En 0.036 moles, perdón, una mol de ácido fosfórico tiene 3 equivalentes. En 0.036 moles, ¿cuántos equivalentes? Aquí estaría el proceso, ¿cierto? Entonces, aquí se haría prácticamente como esa regla de 3 que he hecho anteriormente, que sería masa o peso del ácido fosfórico sobre el número de hidrógenos. Listo, entonces me da aquí el valor. ¿Cuántos equivalentes me dio? 32.66.
Me piden calcular la molaridad. El ejercicio me dice calcule, o yo puedo primero calcular la molaridad y luego la normalidad. Entonces, ¿cómo calculo la molaridad? Moles de soluto sobre el volumen de la solución. Entonces, las moles de soluto ya las calculé. ¿Cuánto es el volumen de la solución? Tenemos que el volumen de la solución es 0.1 litro. Y entonces ya empezamos aquí. Ya calculé la molaridad, sería 0.306 molar. Y luego entonces calculamos la normalidad. ¿Cómo calculo la normalidad? Puedo decirle acá, para los ácidos miro el número de hidrógenos y lo multiplico por la molaridad, porque ya tengo calculada la molaridad. Entonces, ¿cuántos hidrógenos hay en este ácido? Hay 3 hidrógenos. ¿Y cuánto es la molaridad? 0.306 molar. Acá entonces este sería el resultado. Ese ejercicio es otra manera de desarrollarlo, ¿sí? Ahora miramos esto. Calcule la normalidad de una solución de ácido clorhídrico al 2% en una relación volumen por volumen. Entonces, el primer paso, los datos que tenemos, calculamos la masa molar o masa molecular de ese compuesto, en este caso es el ácido clorhídrico que pesa 36.5. Luego sacamos el porcentaje. Me dice que al 2%. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 mililitros, en 100 mililitros de esa solución. Acá en una relación, de una solución de ácido, aquí me falta el volumen, calcular la normalidad. En este caso, el volumen de esta solución serían 100 mililitros. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que hay 2 mililitros, en 100 mililitros de solución. ¿Esto qué es? Este sería el soluto y este sería el solvente. Entonces, como está en menor cantidad, tipo aquí hacemos una vez corregimos de una solución, en una solución de 100 mililitros, de 100 mililitros de ácido clorhídrico, ¿sí? Ya aquí. Entonces, ya la corregí. Entonces, yo tengo que me dice, la solución es 100 mililitros. ¿Y cuánto es el volumen? El volumen del soluto, 2, ¿cierto? Porque me está diciendo en una relación volumen-volumen. ¿Cuánto sería el solvente? En dado caso que yo necesitara el solvente, ¿cuánto sería el volumen del solvente? Pues sería 98, ¿cierto? Bueno, ¿qué necesito? Calcular las moles de estos 2 mililitros que tengo. Pero para poder para poder calcular las moles, yo necesito pasar esto a gramos. Y para poder pasar esto a gramos, necesito saber la densidad del ácido clorhídrico y calculo la masa. Entonces decimos, despejamos densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Cuánta es la densidad del ácido clorhídrico? Es 1.119 sobre el volumen, que es 2 mililitros. Y me daría igual a una masa de 2,38 gramos. Bien, ya tengo la masa. ¿Qué me hace falta calcular? Me hace falta calcular las moles, ¿cierto? Calculo las moles. Entonces, ¿cómo calculo las moles? Este peso, estos 2,38 sobre el peso molecular del ácido clorhídrico. Dijimos que el ácido clorhídrico pesa 36.5. Entonces sería 2.38 sobre 36.5 igual a 0.065 moles. ¿Qué calculamos ahora? ¿Qué nos hace falta? Previamente, pues convertimos
este volumen de 100 mililitros a litros. Y ahora vamos a calcular la molaridad. Yo calculando la molaridad me queda más fácil calcular la normalidad. Entonces, moles de soluto sobre el volumen de la solución. ¿Cuántas moles tengo en soluto? 0.065 moles. ¿Cuánta solución tengo? 0.1 litro. Entonces, ¿cuánto es la molaridad? 0.65 moles por litro, o sea, 0.65. Ahora calculo la normalidad. La normalidad sería igual a la molaridad por el número de hidrógenos. La normalidad sería 0.65, que me dio acá, 0.65 sobre, por el número de hidrógenos, que sería 1, igual a 0.65. Y ese sería el resultado. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo, pero es muy similar a los que hemos hecho anteriormente, entonces no lo voy a explicar. Lo dejo ahí en pantalla para que lo revisen. Y el último ejercicio, el último punto del cuestionario, que dice que explique cómo se diluyen 100 mililitros de etanol al 96% a una solución del 70%. Los invito a ver este video que les hace todo el proceso. Bueno, estimados estudiantes, espero que estos ejercicios le ayuden a resolver fácilmente todos los que ustedes tienen por calcular. Que estén muy bien.